Muy bien, nuevamente bienvenidos, ¿verdad? Ya llevamos pues nuestra tercera clase seguida. Es un poquito pues tedioso para ustedes. Yo lamento mucho esta situación, pero vamos a seguir trabajando con mucho ánimo. Así que vamos a tomar, ¿verdad? Los temas que venimos abordando en este caso, siempre recordándoles, por favor, pues vean, por favor, ya tenemos trabajo esta semana, que gracias a Dios, pues ya llevamos un segundo día. La próxima, en este caso, con esa cerramos. Y ya en la primera, ¿verdad? Aproximadamente de agosto, pues ya estamos trabajando sobre evaluaciones finales de tercera unidad. Entonces yo le hago esta recomendación por aquí, ¿verdad? Que usted tenga tareas pendientes, que algo todavía usted, ¿verdad? No haya desarrollado para que lo contemple y no se acumule, ¿verdad? De tareas como tal. Así que los temas abordados, ¿verdad? Durante este proceso de unidad corresponden todo a los recursos humanos encabezados, ¿verdad? Desde lo que son, cuáles son los objetivos, cómo se desarrollan, en qué forma, la linealidad que pueda tener, ¿verdad? O el staff que pueda desarrollarse y luego vamos nosotros encaminados, ¿verdad? A desglosar cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos ubicación del Departamento de Recursos Humanos. Nosotros vimos en el otro documento anterior, pues distintas formas, ¿verdad? Y aquí podemos observarlo. Entonces tenemos, siempre les he dicho, a un presidente, a un directivo, a un gerente general, a un propietario, ¿verdad? Luego tenemos a la parte de un contralor, pero aquí podríamos establecerlo, ¿verdad? Que es en general un departamento entonces de finanzas, departamento de ventas, departamento de compras, departamento de producción y departamento de recursos humanos. Pero vean cómo esta parte de recursos humanos abarca hacia abajo, pero va en la linealidad de todos los otros departamentos. Si bien es cierto, no tiene nada que ver con el departamento en sí, generalizado de producción, de compras, de ventas, de finanzas, pero sí va a tener relación con, en este caso, ¿verdad? Las relaciones laborales en el área de seguridad, el área, en este caso, de capacitación, compensación, contratación. Entonces, acá me dice a mí, ¿verdad? En qué rango se encuentra y cómo trabaja sobre ellos. No sobre estos, ¿verdad? Sino en este caso, acá. Entonces, podemos recordar, se recuerdan que nosotros hablamos de una contratación, de una área de compensación, que la compensación dijimos que puede ser aquel factor monetario establecido que se pueda tener o algún otro elemento, ¿verdad? De compensación. Hoy en día se manejan, por ejemplo, en muchas empresas, ¿verdad? Regalos, tarjetas de regalos, algún obsequio, alguna situación de fin de mes, ¿verdad? Como incentivo. Entonces, esa es una compensación. El área de capacitación, nosotros lo hemos mencionado mucho y hemos dicho, ¿verdad? Que compete a todo lo que sirva en algún momento de poder generalizar un nuevo conocimiento, de generalizar la nueva implantación de tecnología u otro elemento que conlleve el área de trabajo. La seguridad. En el área alimentaria, por ejemplo, nosotros acabamos de ver, ¿verdad? En el otro curso, cómo la seguridad dentro de lo que corresponde o compete el área de trabajo es indispensable. Ya hablábamos, ¿verdad? Que tienen que tener señalamientos de evacuación, por ejemplo, extinguidores, tienen que tener otro elemento, por ejemplo, si por alguna razón se propagara un fuego, en este caso, ¿verdad? Una bomba, cuestiones como esas que no solamente van a prevenir, sino también otros elementos que están incluidos dentro de la seguridad. Entonces, esas son las áreas que cubre el Departamento de Recursos Humanos y específicamente, ¿verdad? Todo lo que compete al área laboral, es decir, a la funcionalidad de cada departamento o cada puesto que se tenga como tal. Y eso no lo podemos perder de vista porque en este caso, ¿verdad? Lo que compete a la Administración de Recursos Humanos. En la gráfica anterior dice, podemos ubicar
la posición del departamento del personal en una empresa que tiene plenamente planteada la función de la administración de los recursos humanos. Y ya nosotros mencionamos por qué, ¿verdad? O sea, el rango que va a tener de autoridad y sobre quienes aborda, ¿verdad? Este rango como tal. Entonces, dice, conforme a las organizaciones crecen, el Departamento de Recursos Humanos se va especializando. Hoy en día, encontramos que dentro de este Departamento de Recursos Humanos, pues está diseñado para cubrir todas las áreas. ¿Se recuerdan cuando vimos al inicio aquella definición? Decía que cubría el área emocional, cubría el área económica, cubría la seguridad que pueda tener la persona dentro del trabajo, la capacitación que se le va a dar. Y en algún momento, por ejemplo, dentro de esta seguridad, también hoy en día, tal vez alguno ha escuchado mucho de los seguros que se venden. Pueden ser seguros escolares, seguros de vida, ¿verdad? Seguros médicos. Usted puede estar en su casa, pero igual se sintió mal, pero a través de la empresa usted tiene un beneficio de un seguro médico, ahí lo cubre. Usted tiene un accidente, lamentablemente, ¿verdad? En la empresa, entonces este seguro cubre esos aspectos. Ahí es como nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Cómo la organización pues dentro del área de administración de recursos humanos va buscando y se va especializando, ¿verdad? En las áreas que tenga que cubrir. Aquí dice el tamaño intermedio o grande que pueda tener un departamento que funcione de diferentes maneras dentro de la empresa, pues va a definir, ¿verdad? Una especialidad, va a definir alguna situación. Yo les decía la vez anterior, en Guatemala, ¿verdad? Hace 8 días les decía en Ciudad Capital, eh, les comentaba, ¿verdad? De una noticia que había surgido de un pobre señor que estaba colgando, ¿verdad? Con un arnés, con un pequeño lazo. Entonces, vean esa situación. O sea, toda función que se llegue a desarrollar dentro de lo que es un área, pues también tiene que garantizar la seguridad. O sea, no simplemente hay muchas personas que dicen, bueno, yo no lo sé hacer, pero si me explica, yo lo hago. Yo no lo puedo dominar, pero si me explica, yo lo puedo hacer. Esa es la iniciativa que tiene cualquier trabajador, ¿verdad? De estar en disposición de desarrollar cualquier actividad. Eso no es malo. Lo malo es que el Departamento de Recursos Humanos, el encargado, el coordinador o el administrador, en algún momento, pues no verifique que estas actividades se estén llevando de la forma correcta, porque entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Han surgido que muchas personas han sufrido de accidentes. Y yo les mencionaba, ¿verdad? Aquí tal vez ese establecimiento usted lo ha escuchado o lo ha visto por alguna razón. En Quetzaltenango está el centro comercial Utzuleu. Y cuando estaban conformando uno de los casi últimos pisos, una persona se cayó porque simplemente estaba trabajando, pero no estaba asegurada, ¿verdad? No tenía arnés. Entonces pasó, o sea, de largo, ¿verdad? Del límite donde él estaba trabajando al caer, pues automáticamente murió. Entonces vean esas situaciones. Eso no hubiera surgido si el encargado, si el supervisor, si el contratista o como usted quiera llamarle, ¿verdad? Estuviera verificando que todos estuvieran en su trabajo, en su puesto, en su función, con la seguridad necesaria. Les he mencionado mucho, ¿verdad? Y eso suele pasar mucho aquí en Guatemala. Todavía no existe esa conciencia en las personas que trabajan en la construcción, ¿verdad? Lamentablemente, ellos solo utilizan, por ejemplo, una subvestimenta así viejita, ¿verdad? Por la misma situación de trabajo, las condiciones de trabajo, pero no utilizan guantes, no utilizan casco, no utilizan botas, ¿verdad? Y entonces cuando les toca que trabajar cerca de un tendido eléctrico de alta tensión, pues la pobre persona, ¿verdad? Ahí muere. Automáticamente varias personas se han muerto de esa forma. ¿Por qué? Porque no se tiene, ¿verdad? Una seguridad. Y aquí, si él es una persona, un trabajador independiente, usted me va a decir, bueno, pero ¿y entonces quién va a cubrir esa parte de recursos humanos? Él y la persona que lo está contratando, ¿verdad? Porque en este caso está haciendo una reparación, una construcción, ¿verdad? Una ampliación en su casa, por ejemplo.
Y entonces usted tiene que verificar que esta persona esté en las óptimas, ¿verdad?, condiciones para poder trabajar y que cuente con sus recursos, en este caso, para evitarnos algún, comprometernos, ¿verdad? Y es que no es tanto, verlo de forma material el comprometernos, sino el compromiso como tal del resguardo que debe tener una persona sobre otra. Entonces, ahí es como nosotros podemos ir viendo estas situaciones. En este caso, el director de recursos humanos o el departamento de recursos humanos está compuesto por las siguientes áreas. Ya hemos hablado del reclutamiento de personal, de la selección, de lo que es el diseño y descripción de análisis de cargos, y que en esta parte donde yo siempre me enfoco para evitar cualquier problema, porque entonces, por alguna razón, supongamos que llegara a pasar, ¿verdad? Se encuentra que hubo un accidente laboral, una persona cayó, no sé, de un edificio, pero la persona es recepcionista y estaba en la azotea, y la azotea no tiene un barandal de seguridad, pero ella se asomó, por decirlo así. Entonces dice uno, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí arriba? Si su trabajo es estar en la primera oficina de entrada, ¿verdad? Porque es en recepción. Entonces vean cómo nosotros vamos a observar esta parte, ¿verdad? En una ocasión creo que les mencioné, ¿verdad? Que una compañera estaba trabajando en una máquina de esas, planas que sirven para coser prendas, pero, no son las máquinas, normales manuales, sino son máquinas eléctricas, y que esas funcionan a una velocidad, o sea, eminente. Entonces, esas máquinas, por la capacidad que tienen, que son ya máquinas industriales también, pues guardan cierta energía. Y ella, no sé, en realidad ni entiendo por qué situación, puso el dedo donde estaba la aguja y presionó el pedal. La máquina como tal estaba, apagada, pero la energía que guarda, por decirlo así, la máquina, hizo a que, la aguja cayera y corriera como que estuviera cosiendo, por decirlo así. Y el problema está, ¿verdad?, que la aguja se le insertó en la uña, atravesándole la uña y el dedo pulgar, y eso fue una situación bien fea, ¿verdad?, y crítica. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué estaba haciendo ella en esa máquina si en ese instante no era hora de trabajar, sino era hora de descanso? Y aparte de eso, si la máquina estaba apagada, o sea, ¿qué estaba haciendo ella, por decirlo así, verdad? Con el dedo en la máquina. Entonces, cuestiones como esas son las que nosotros tenemos que describir, o sea, en el puesto, decir usted en qué horario va a estar, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Estructurar manuales, les decía la vez anterior, instructivos para evitar estos accidentes. Y yo trato de enfocar mucho esta parte real, porque en algún momento a nosotros se nos pasa. En la cocina es otra situación. En la cocina, yo les decía, por ejemplo, que cuando uno dice voy por atrás, significa que voy con algo candente, ¿verdad? Y que por lo tanto los que estén alrededor tienen que permanecer ahí. Y entonces, o sea, eso es de tener cuidado. Ya les mencioné también, ¿verdad? La persona que se quemó, ¿verdad? Y le quedó el tornillo prácticamente como que fuera un tatuaje en la muñeca de la mano. Entonces, vean esas situaciones. Y lo que menos quiere uno es provocar accidentes. Pudiéramos establecer, ¿verdad? Que la persona de mantenimiento, no sé ni dónde se encuentra y ahorita acaban de derramar una bebida y pasa alguien y no se da cuenta y lamentablemente se cae y se fractura. Entonces, vean cómo una pequeña acción, omitida, pues va a llevar a, una consecuencia grave. Y por eso yo sí, les enfoco mucho este aspecto como tal. La evaluación de desempeño humano, pues esto es la verificación, ¿verdad?, de la descripción de este análisis del puesto. O sea, yo estoy verificando que mi trabajador esté cumpliendo tal cual sus funciones. La compensación, les decía hace un momento, ¿verdad? La compensación puede estar establecida en beneficios o como tal, ¿verdad? El aspecto salarial que tiene la persona
por estar trabajando. Los beneficios sociales, hace un momentito yo les hablaba, por ejemplo, de un beneficio. Algunas empresas tienen un nexo con empresas grandes y lo que hacen es que mostrando, ¿verdad?, el carnet de que usted es trabajador de X o Y empresa, pues le hacen descuentos, ¿verdad?, en las compras que usted pueda realizar. Esto se maneja mucho, por ejemplo, en los bancos. En los bancos, a sus trabajadores se les da ciertas tarjetas para que compren en centros comerciales X y así les hagan descuentos, ¿verdad? Bonos de descuentos para las compras. Y que eso es, o sea, definitivamente eso es un beneficio grande, ¿verdad? Para los trabajadores. Entonces, algo así es lo que motiva e incentiva a un trabajador, les decía la vez anterior, ¿verdad? Sino que sea un beneficio social como mínimo, ¿verdad? Un beneficio de reconocimiento e incentivo, porque hay trabajadores, les decía yo, ¿verdad? Que están puntuales, entregan, cumplen, hacen todo, ¿verdad? Y nunca reciben un gracias, nunca reciben. Sí es cierto, es su trabajo, sí, pero en este caso, ¿verdad? Lo manifiesta de una forma espléndida, lo está realizando de una forma correcta y puntual. Entonces, eso es un reconocimiento. Alguien antiguamente decía, no, es que esa es su obligación porque para eso fue contratado. Sí, pero recuerde que el ser humano necesita, ¿verdad?, de un estímulo, de un incentivo. Y muchas veces, por ejemplo, hay personas que no cumplen ni su trabajo, ni su horario, ni sus tareas, ni nada, ¿verdad? Y pasan desapercibidos. Entonces, cuestiones como esas, o sea, por eso es importante que nosotros llevemos a cabo ese control de desempeño como tal, para brindar, vuelvo a insistir, no necesariamente, ¿verdad? Si la empresa no cuenta pues con esas bonificaciones, pues al menos, ¿verdad? Con incentivos emocionales para que el trabajador se sienta a gusto. Higiene y seguridad del trabajo, creo que me detuve bastante, ¿verdad? En este aspecto en que les decía, en todas las áreas laborales debe de existir una higiene y seguridad. La higiene no solamente les decía para un área de alimentos, ¿verdad? Sino es en todo momento. Si bien es cierto, vamos a ir de extremos a extremos, pues, en un restaurante, ¿verdad? No voy a yo encontrar una persona que, esté toda sucia, toda desarreglada, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, a mí no me van a dar ganas de entrar y de comer ahí, si solo de ver a la persona que lo prepara. Si yo voy a ir a un taller de mecánica, pues no voy a esperar que la persona me reciba con un traje y corbata, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir, extremos, pero eso no significa que yo vaya a encontrar al mecánico, en este caso, ¿verdad? Sucio un día y luego llegue a la semana para verificar mi auto y lo vuelvo a encontrar en las mismas condiciones, ¿verdad? Porque a veces los mecánicos tienden a desarrollar esas actividades. Entonces, no, o sea, el administrador tiene que velar y verificar que si bien es cierto, van a utilizar un overol, pero la higiene personal es indispensable. Ya el overol en algún momento, ¿verdad? Podría, no sé, intercalarse un día sí, un día no, uno y otro, ¿verdad? Para poder tener esa presentación que nosotros necesitamos como empresa. Y la seguridad, ¿verdad? Que se tiene que tener en el trabajo. Les decía, nosotros vemos a pensamos que las empresas son únicas y exclusivamente todas aquellas empresas grandes. No, tenemos que pensar en una empresa en forma generalizada. A veces vemos la imprudencia que se tiene, ahora que mencionaba, ¿verdad? Un taller, de mecánica. Lamentablemente, algunas personas, pues, tratan de subsistir, ¿verdad? Con lo que puedan, pero, eso no implica en algún momento, vuelvo a insistir, ¿verdad? Que se tenga, por ejemplo, un descuido. En años anteriores se ha podido también escuchar en las áreas de mecánica que hay personas que han sido aplastadas, ¿verdad? Por los vehículos mientras se le estaba haciendo alguna reparación, alguna revisión. Y esto surge a causa, ¿verdad? Que hay personas que no utilizan, por ejemplo, las herramientas indispensables, sino a veces sustituyen, por ejemplo, no sé, les decía, se me ocurre mencionar, ¿verdad? Un trique que sirve para sostener y elevar el vehículo.
o, por ejemplo, utilizar una rampa adecuada para sostenerlo por trozos de maderas, por cajas plásticas, ¿verdad? Que en algún momento van a ceder por el peso que se tiene y que también antiguamente se escuchaba mucho, ¿verdad? Muertes por accidentes similares, ¿verdad? En donde los autos le caían a las personas que estaban en revisión. El día de ayer, en la mañana, ¿verdad? Surgió que me parece que fue en Ciudad Capital, una persona estaba revisando una camioneta, ¿verdad? Pero de esas camionetas de servicio extraurbano que son grandes y el mecánico, ¿verdad? Estaba debajo de la misma y de plano en la posición que se encontraba, pues no era la idónea y la camioneta se desconectó y a la hora que se desconecta le pasa encima, ¿verdad? Al mecánico y lo mató. Entonces vean cómo nosotros tenemos que tener esa seguridad definitivamente laboral. Eso jamás hubiera pasado si él hubiera elevado la camioneta, si la hubiera estacionado en un lugar acorde, si hubiera tenido, no sé, por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Se le llaman cuñas o elementos de soporte, ¿verdad? Para que la camioneta pues no avance en algún momento que, que surgiera esta situación como accidente, ¿verdad? Que se pueda desconectar, ¿verdad? Y que siga avanzando, ¿no? O sea, tener los elementos que respalden esa seguridad. Entonces, para poder establecer, miren, estos aspectos nosotros vamos a citar muchos ejemplos y ejemplos reales, ejemplos que ustedes en su momento, les vuelvo a repetir, pudieran escuchar, ¿verdad? Entonces, ahí es como entra en juego todas estas formas distintas que integra, ¿verdad?, el Departamento de Recursos Humanos. Tenemos el entrenamiento y desarrollo del personal. El entrenamiento es indispensable porque es la práctica real que va a establecer un trabajador. O sea, no es que vaya a decir, es que eso no me lo enseñaron, ¿verdad? Les decía la vez anterior, ¿verdad? Es que eso a mí no me lo explicaron. Si me lo hubieran explicado, tal vez no me hubiera surgido ese accidente, ¿verdad? Porque yo por imprudencia, por negligencia, por desconocimiento, desarrollé tal actividad, pero yo no sabía que no era así, ¿verdad? En cambio, ya cuando yo le explico al trabajador, miren, esta situación se maneja así y asá, y entonces por ningún motivo, ¿verdad? Usted vaya a desarrollar estas otras actividades porque no son buenas, ¿verdad? No son acordes. Entonces ahí es como nosotros ya vemos. Vuelvo a insistir, también por la tarde, también me parece que fue por Ciudad Capital, una persona, miren, pues la imprudencia está en la persona en cómo en algún momento tenga, o sea, un entrenamiento y un desarrollo personal. En Ciudad Capital, iba corriendo un bus de servicio extraurbano y él no paró, lógicamente, llamémoslo así, ¿verdad? En una estación, en una parada autorizada. Y viene la persona, no sé si era lo que le llaman el ayudante o era una persona que tenía que bajarse, se baja de forma imprudente, caminando todavía el autobús, yendo en circulación. No iba a alta velocidad, pero se baja, ¿verdad? Y empieza como que a la hora que se baja, como que corre porque todavía sigue desplazándose el bus. Y viene una moto, o sea, el autobús nunca se detuvo, nunca se orilló, nunca pues, colocó, ¿verdad?, sus luces, llamémoslo así, ¿verdad? Y cuando va frenando, viene una moto y el señor que se baja, así lanzado y que la moto lo avienta y sale volando el de la moto. Entonces, miren, cuestiones como esas que definitivamente nosotros tenemos que aprender. El conductor debe de saber de un autobús extraurbano o urbano, como usted quiera llamarle, definitivamente debe de estar educado a hacer las paradas y las señalizaciones adecuadas. Pero, ¿de quién depende eso, verdad? De mi persona, yo como pasajero. O sea, yo no voy a decir, mire, va caminando el bus, bájese, ¿verdad? O sea, no, pare y yo me voy a bajar y oríllese, ¿verdad? No me va a bajar a mitad de la carretera donde hay 3 carriles. Entonces, hasta en esas cosas tan, uno puede decir, ¿verdad?, tan sencillas que al final son cuestiones laborales, uno debe de tener, ¿verdad?, esa seguridad, debe de tener el entrenamiento
Lamentablemente no existe un entrenamiento para los conductores, por ejemplo, de un servicio público. A usted lo entrenan, usted recibe, por ejemplo, clases de manejo para poder optar, ¿verdad?, a solicitar su licencia de conducir. Entonces usted va, hace la práctica, se estaciona, conduce, coloca los requerimientos, no sé, un pidevías, etcétera, y pues usted obtiene su tarjeta de licencia de conducir. Y en algunos casos, miren, hasta eso se omite. Hay personas que pagan solo por obtener la tarjeta sin hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, ahí, ¿verdad?, está la negligencia. No hay, existe un desarrollo personal y por eso surgen muchos accidentes laborales. Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones, especificar, ¿verdad? Yo siempre indico, mientras esté escrito en un manual, o sea, no hay ninguna situación que definitivamente no pueda establecer. Acá tenemos las relaciones laborales y nosotros hemos enfatizado mucho en este aspecto, ¿verdad? Les he dicho, por ejemplo, que en este caso, dentro de las relaciones laborales, vamos a establecer, ¿verdad?, aquella comunicación en todos los ámbitos, descendente, ascendente, ¿verdad? Porque necesitamos estar comunicados en todos los grupos, en todos los departamentos, todas las personas que estemos involucradas dentro de la empresa. La base de datos y sistemas de información. Siempre les he dicho, ¿verdad?, que esto tiene la base de datos tiene mucha relevancia, tiene mucha situación, por ejemplo, de poder establecer beneficios. En algún momento una persona de mi equipo de trabajo sufre, ¿verdad?, alguna situación, posiblemente a lo mejor, ¿verdad?, a la hora de su descanso fue a comer algún alimento y era alérgico y nadie se da cuenta, ¿verdad? Y él empieza a padecer cuestiones y entonces voy rápidamente a la base de datos, ¿verdad? Establecer si sufre de alguna enfermedad, si de alguna reacción o cuestiones como que sea alérgico a algo que tocó, que estuvo. O sea, esa información es indispensable que nosotros la coloquemos, ¿verdad? Sufre algún accidente, ¿verdad? Y tenemos que llamar a alguien. Entonces, la información tiene que estar fundamentada en todo momento, en todo lugar, porque nos va a servir a nosotros como empresa para promocionar, para poder ascender, ¿verdad? Al personal y entre otras situaciones que puedan surgir en la misma. Tenemos aquí auditoría de recursos humanos y la auditoría pues no es más de establecer un registro, un control de todo lo que competa, en este caso a la administración, ya no a los grupos, ¿verdad? Que vaya a desarrollar, sino en este caso al administrador en funciones como tal. Definición y funciones principales de áreas que competen el Departamento de Recursos Humanos, ya la habíamos mencionado, entonces tenemos el reclutamiento. Las organizaciones tratan de atraer los individuos y tener información al respecto de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o no. Cuando yo hablo de una admisión, significa que yo puse en un anuncio televisivo, de radio, de internet, en las redes sociales, ¿verdad? Convocando a personas para que puedan integrarse a la empresa. Claro está, en él yo voy a hacer, ¿verdad? Establecer qué requisitos necesito. Pues, les decía la vez anterior, ¿verdad? Yo he escuchado de que dicen, bueno, se necesita médico internista para tal hospital. Pues yo no voy a ir, ¿verdad?, a esa convocatoria porque yo no soy médico. Podrían establecer, ¿verdad? En otro elemento se necesita diseñador gráfico, ¿verdad? Para crear elementos de publicidad en tal empresa. Pues tampoco vamos a ir, ¿verdad? Porque no somos diseñadores gráficos. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? A las características que yo necesito cubrir dentro de la empresa, es como yo voy a hacer, ¿verdad? La convocatoria.
de personas que lleguen para poder cubrir ese plazo. Miren, hay personas que a veces toman empleos sin saber, ¿verdad? Y dirán ustedes, pero la señora todo lo ve, ¿verdad? En noticias o cómo le hace, ¿verdad? Para enterarse, pero son datos curiosos que de verdad se presentan. En los últimos 2 meses hemos visto que aproximadamente son 4 personas que cuidan animales en diferentes zoológicos que han sido, ¿verdad?, atacados por lo mismo. Pero no es porque sea un animal salvaje que lo haya atacado así, porque definitivamente no. Es que las personas han provocado que el animal responda a ese instinto, ¿verdad? Vimos a un, orangután que jaló a un hombre, ¿verdad? Que le estaba dando de alimentar. Y en este caso ahí decía, ¿verdad? No alimente a los animales y la persona, inescrupulosa le estaba dando, ¿verdad? De comer. Entonces, miren cómo nosotros desde ahí estamos admitiendo o no a personas idóneas o personas que definitivamente no van a cumplir rasgos que nosotros necesitamos dentro del personal como tal. Y eso vuelvo a insistir, ¿a quién le compete? Definitivamente al administrador. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Voy a dejar estos minutos solo de respiro porque tenemos que cambiar, ¿verdad? Y nos vamos a trasladar a antropología. Entonces esperamos este par de minutos y hacemos el cambio, por favor. Ustedes me indican si tienen alguna duda, si quieren comentar sobre algo que también hayan visto, ¿verdad? Y que competa a lo que nosotros venimos desarrollando. Los escucho. No, señor, de mi parte, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir, ¿verdad? Vamos a esperar este par de minutitos y luego nos cambiamos, por favor, nos trasladamos en este par de minutos a lo que es antropología.